vamos a lo que hoy nos convoca. Vamos a hablar de Boris Johnson. Esta figura que efectivamente ha dado que hablar, por ser un político apolítico, lo primero que hay que decir. Así que Alexander Boris Pfeffel Johnson nace en 1964, es un periodista político británico, fue alcalde de Londres y eso fue lo que lo terminó de catapultar y se convirtió después en el líder del Partido Conservador y hoy día es el primer ministro del Reino Unido. Así que su carrera política inició hace tiempo, como pueden ver ha sido varias veces Member of Parliament, además de alcalde de Londres por varios años, ahí es donde logró más celebridad, porque su estilo atípico lo hizo ponerse en una postura que le permitió escalar, digamos, dentro de la popularidad primero, generar simpatía, y a pesar de todos sus deslices, porque vamos a hablar también de su vida privada y de sus deslices, y que evidentemente llegó a un punto en que todo indicaba que iba literalmente camino, y hace mucho tiempo, de hecho, a 10 Downing Street. Era como su gran sueño. Rockstar, sin lugar a duda. Se ha fotografiado las cosas más impresionantes, o sea, saliendo a correr, que claro, podría ser un traje de baño, pero podría ser literalmente un calzoncillo, pero digamos, con gorro de lana y calzoncillo saliendo a correr, junto con Paddington Bear, como lo pueden ver aquí, como un Londoner, es decir, yo soy alguien de Londres, pero también como vaquero, haciendo bastante humoradas, en el fondo aquí con una especie de canoa en el río, en bicicleta en los pasillos, piloteando aviones, actuando en el fondo golf, tacleando a este pobre niño, que no sé cómo habrá quedado, pero realmente algo difícil, viéndolo como alguien activo, parte de los deportes, ya, digamos, en los distintos deportes. Aquí lo vemos con básquetbol, lo vemos con fútbol, lo vemos andando en bicicleta, y esto tal vez fue el momento que lo que terminó de catapultar siendo alcalde de Londres y inaugurando los Juegos Olímpicos, decidió lanzarse por un cable, pasando por la London Eye, pero quedó estancado. Y estuvo varias horas colgado ahí, y evidentemente eso se convirtió en un meme, obvio, y que además respecto después al Brexit con el tiempo, también pasó a ser como este hombre colgado, a tal punto que el museo de la Madame Tussauds lo inmortalizó en cera también en estas condiciones. ¿Ya? O sea, ese momento fue que por decir que podría haber sido humillante para cualquier persona, pero con su actitud extrovertida, él simplemente va a hacer uso de esto para capitalizarlo políticamente. Va a aparecer como una figura cercana a David Cameron, pero posteriormente va a terminar siendo el gran problema para el propio Cameron. Porque mientras Cameron lo tenía como aliado y llamó al referéndum y comenzó a hacer una campaña por quedarse en Europa, el propio Johnson va a ser parte del grupo que va a liderar la idea de irse, de en el fondo hacer el Brexit. Así que esta figura que evidentemente da que hablar, porque tiene caldo para hablar, porque efectivamente está en todas partes y pareciera ser que al mismo tiempo es una figura que vale la pena indagar. Lo primero que hay que decir es que no nace en el Reino Unido, sino que nace, bueno, casualmente en una familia británica, sí, pero estaban en Manhattan, en Nueva York. Sus padres eran británicos y por lo tanto él va a tener una doble nacionalidad. ¿Ya? Y de hecho, finalmente ya posteriormente en el 2015, él va a terminar renunciando a su nacionalidad americana para poder en el fondo decidirse a tomar una acción política más determinada dentro del Reino Unido. Sus padres, Stanley Johnson, que es una figura cercana y una figura importante, él en el fondo, y los otros hijos, los otros hermanos también van a ser muy cercanos a Boris Johnson. Su madre es Charlotte Johnson Ball, que prácticamente va a terminar desapareciendo de la escena, principalmente a problemas, podríamos decir, de salud y de salud mental, básicamente. ¿Ya? Va a tener varios hermanos, Rachel, Joe, Leo y Joseph, y tiene ascendencia hacia atrás, y eso es algo que él va a plantear, incluso turca. ¿Ya? Entonces, efectivamente, un bisabuelo es turco, y varios hoy día han indagado en esta ascendencia turca digamos, del lado, digamos, de la familia de Boris Johnson.
Así que este niño que va a nacer en Manhattan, va a tener una primera etapa que también va a tener algunos problemas de salud, va a tener una especie de sordera, va a tener una cirugía y finalmente le van a poner unos tubos en los oídos que le va a permitir sortear esta situación. Luego la familia del año 65 va a volver, en el fondo, al Reino Unido y se van a instalar en el norte de la ciudad de Londres. Van a volver nuevamente a Estados Unidos al año siguiente, van a estar en Washington, el padre trabajaba para el Banco Mundial, por lo tanto era un funcionario digamos, supranacional, y esto los va a hacer que estén yendo y viniendo, así como vuelven el 67 a Estados Unidos, el año 69 finalmente vuelven al Reino Unido, aquí de alguna manera se van a instalar en una especie de granja donde de hecho el padre va a comenzar a trabajar para la Comisión Europea y es por esto que de hecho van a tener que trasladarse por un periodo a Bruselas y aquí de hecho Boris Johnson va a ir al colegio en Bruselas y por eso también va a aprender francés. ¿Ya? Este es el colegio que se llama el Colegio Europeo al cual va a asistir en Bruselas. Y su padre era parte de los organismos, y esto es bien importante porque los va a conocer también por dentro desde bastante pequeño, de los organismos europeos. Por otra parte, su madre, desde la década del 70, el año 75 para ser exacto, va a tener un colapso nervioso, va a terminar siendo hospitalizada y los niños van a ser enviados en el fondo a un colegio internados en la zona de Sussex. ¿Ya? Y aquí en el fondo, en esta casa, en este Ashdown House, que de hecho es una de las escuelas importantes en todo lo que es de la preparatoria, digamos en la zona de Sussex en el Reino Unido. Finalmente, esta situación que va a complicarse desde el año 75 va a terminar con la separación de los padres el año 78 ya finalmente se van a divorciar el año 80. Y después de esta preparatoria, Boris Johnson va a tener una carrera, podríamos decir, política tradicional dentro del Reino Unido. Él va a ir a Eton, que es uno de los public school más importantes del Reino Unido. Cuando nosotros en el Reino Unido hablamos de public school, no nos referimos a los colegios públicos como nos referimos acá. ¿Ya? Los colegios, los public school, sí, el término es colegio público, pero así como podríamos decir en la visión británica, muchas cosas son públicas siendo privadas, las public house son casas públicas, pero son pubs y son privados. Bueno, los public school son los colegios que era la aspiración para formar literalmente caballeros. Y hay varios colegios emblemáticos que van a ser la vía digamos, directa para ir a la universidad. Posteriormente, en el sistema británico se van a crear lo que se llama los grammar school, que van a ser colegios de una categoría distinta, pero para la meritocracia, para poder ir hacia la universidad. Y otros, muchos, no van a ir a la universidad. En la visión del Reino Unido, no todos deben ir a la universidad, tienen una visión muy distinta a la que tienen aquí en Chile, donde se supone que el único camino para tener una vida y un éxito en la vida es necesariamente ir a la universidad. Pero es importante mencionar que Boris Johnson va a tener parte de la política, siendo que es un político atípico, va a tener la formación base y la formación tradicional de los políticos de carrera británicos. Después vamos a hablar más adelante de Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher es todo lo contrario, porque ella no va a no va a venir de este origen, no va a haber estudiado ni en Rugby School ni en Eton, y por lo tanto, cuando nosotros pensamos que en Chile hay una política de casta, la verdad es que no, pero el Reino Unido tiene una cierta forma y todos se encuentran en Eton, en Rugby, posteriormente en Cambridge o en Oxford, y de ahí directamente a The Palace of Westminster, y de ahí a la carrera. Y por eso eso es lo tan distinto que va a tener. Vamos a hablar después de Margaret Thatcher, que ella es una hija de un grammar school, es decir, ella es una hija de un almacenero de Grantham que por meritocracia va a estudiar en un grammar school y sí, va a entrar a la Universidad de Oxford, pero es una política distinta. Y vamos a ver cuánto va a marcar posteriormente Margaret Thatcher a la figura de Boris Johnson. Entonces, Boris Johnson va a tener una educación tradicional,
aquí estaban con la madre en el departamento de Notting Hill, después de que ya los padres están separados, va a desarrollar ya en el colegio una personalidad bastante excéntrica, extrovertido, siempre fue extrovertido. De hecho, probablemente por la separación de los padres, él va a sufrir alguna especie de crisis que no la va a manifestar del mismo modo que otros, por lo mismo, por ser extrovertido. Y de hecho, la madre era católica, él va a abandonar el catolicismo, se va a hacer anglicano, y desde la época del colegio, y como parte de la formación de estos public school va a pertenecer a varias ramas de deporte, va a destacar en los deportes, y eso que manifiesta hoy día como político, practicando los deportes en forma pública, tiene que ver también con esta formación y parte de lo que es, en el fondo, su ser desde su vida bastante temprana. Va a destacar en el colegio principalmente en las humanidades y se va a ganar una beca para estudiar en el fondo humanidades, y de hecho va a entrar a la Universidad de Oxford y va a ser miembro, porque en todas estas universidades británicas uno cuando postula a la universidad, uno entra a la universidad, pero aparte de ser aceptado por la universidad, uno debe ser aceptado también por un college y por lo tanto él va a pertenecer a uno de los colleges importantes que va a ser el Balliol College de la Universidad de Oxford. Y aquí en Oxford, en el fondo, se va a seguir codeando con, podríamos decir, la creme, no solo, digamos, intelectual, que por supuesto que es una creme intelectual, sino que también de, digamos, de ascendencia y también de, digamos, de aquellos que habían estado en estos distintos public schools. Por lo tanto, muchos se los va a encontrar desde Eton a aquí. Y de hecho, varios de los políticos van a ser compañeros de Boris Johnson precisamente en la universidad. Entonces va a ser compañero de David Cameron, de William Hague, de Michael Gove, de Jeremy Hunt, de Nick Bowes. Todos son políticos hoy día que están en la política y de hecho varios van a tener temas, y los voy a mencionar más adelante y por eso los menciono, pero efectivamente el único que no le encontré una foto jovencito de la época de la universidad es precisamente Nick Bowes, ¿ya? Pero todos los demás, como pueden ver, han cambiado, pero evidentemente se nota que son ellos. David Cameron, en el fondo, eran bastante distintos, mientras uno era extremadamente extrovertido, el otro era absolutamente ordenado y, podríamos decir, con sus formas muy marcadas. Va a pertenecer dentro de la Universidad de Oxford, siempre se arman estos clubes, y él va a pertenecer a este Bullingdon Club, que es de hecho uno de estos clubes privados dentro de la Universidad de Oxford, por lo tanto, tiene toda la formación de la creme perfecta, ¿ya? O sea, va a ser buen alumno, va además a desarrollar un conocimiento importante de los clásicos, él va a estudiar el mundo clásico, eso posteriormente lo vamos a ver antes de ser primer ministro, ya cuando tenía una carrera política un poco andando, en un minuto él va a ser varios documentales para la BBC de Londres sobre los griegos y sobre los romanos. De hecho, hay un debate entre él y Mary Bird, que es profesora de la Universidad de Cambridge, muy importante, conocedora del mundo romano, en el que debaten que entre Roma, que es defendida por Mary Bird, y Grecia, defendida por Boris Johnson. O sea, estamos hablando de un intelectual. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no tiene digamos, no parece un intelectual, su interfaz no se ve como un intelectual en general, no lo tenemos en la primera retina como esto. Pero efectivamente aquí en la universidad no solo va a ser buen alumno, sino que además va a tener esta visión intelectual que además se va a manifestar dentro de la academia en la edición, por ejemplo, de revista. Aquí va a ser una revista satírica, va a ir un poco también mostrando esta actitud propia que lo vemos, que muchos lo manifiestan y lo definen incluso como, comillas, un payaso, pero efectivamente esta revista satírica que se llamaba Tributary. Entonces va a ser bastante popular en la universidad. Aquí lo vemos en la universidad y de hecho va a terminar siendo presidente del centro de alumnos de la universidad. O sea, en el año 84 va a ser, perdón, secretario digamos, de la Union, y siempre va a participar dentro de, digamos, de las actividades. Y posteriormente, sí, el año 86 va a llegar a ser presidente. O sea, va a ser secretario primero y después va a ser presidente del centro de alumnos. O sea, una persona inmensamente popular, que además, como popular era, va a terminar pololeando con una de las niñas más populares también de la universidad, que era Allegra Mostyn Owen, con quien se va a casar, va a ser su primera mujer el año 87.
De hecho, Alegra era conocida porque era incluso hasta modelo, aquí aparecía en algunas revistas, y se convierten en la pareja más popular de Oxford. Este es el matrimonio, que hecho para el matrimonio, digamos, personajes que eran músicos, le van a terminar componiendo una canción que se llama Alegra y Boris, o sea, un poco eran como la pareja emblemática de la universidad. Así que en la universidad no solo va a aprender clásicos, sino que también va a ganar este matrimonio, que va a ser su primer matrimonio, porque vamos a ver que en su vida amorosa va a ser bastante compleja. ¿Ya? Va a iniciar su carrera porque estudió, aparte de letras, va a estudiar para ser periodista, y como periodista va a comenzar a trabajar en el Times, va a tener problemas en su primer trabajo en el Times, particularmente porque lo van a acusar de haber plagiado, básicamente, haber inventado una cita y finalmente lo van a echar del The Times, así que va a partir su carrera bastante mal. ¿Ya? Pero va a entrar a trabajar al Express and Star, que de hecho en una ciudad Wolverhampton, y ahí se va a trasladar, digamos, en su inicio de su carrera. Pero el año 89 ya va a estar trabajando con el Daily Telegraph, que es un medio importante, y lo van a mandar a Bruselas. ¿Ya? Recordemos que vivió en Bruselas por su padre y por lo tanto conoce este mundo europeo, lo conocía de un modo distinto como hijo de funcionario, pero ahora va a ir de reportero, y básicamente aquí va a ser corresponsal para todo lo que es la Unión Europea. Y por lo tanto esto le va a permitir conocer el mundo de la Unión Europea más hacia adentro y va a empezar a desarrollar una actitud euroescéptica, que de hecho estamos hablando en un periodo donde las fuerzas euroescépticas eran bastante tenues aún, y de hecho él va a considerar que digamos, esto de ser euroescéptico, que siempre había sido visto, habían fuerzas euroescépticas, pero eran relacionadas con el mundo izquierda, y Boris Johnson no lo era, y por lo tanto va a comenzar a abrirse esta posibilidad a, digamos, criticar el concepto de la Unión Europea desde otro espectro político. Y entonces voy a retroceder un poco para que entendamos cuál es la visión del mundo británico, que es una visión muy distinta. Hay que comprender que el Reino Unido siempre ha marcado una tradición distinta, una visión de mundo diferente que el continente. Esas diferencias se van a manifestar muy tempranamente. En 1215, el Reino Unido hace, digamos, Inglaterra en ese minuto, se produce una especie de revolución frente a el rey, que en ese minuto era Juan Sin Tierra. Ricardo Corazón de León había ido a las cruzadas, finalmente su hermano Juan Sin Tierra, hijo de Enrique II y Leonor de Aquitania, va a terminar gobernando con un reino quebrado. Estaban en el marco de las cruzadas, pero además en el marco de las cruzadas Ricardo Corazón de León resulta prisionero y Leonor de Aquitania gasta todo el dinero del reino para rescatar a su hijo favorito. Básicamente eso es lo que sucede. Y por lo tanto, Juan Sin Tierra pasó a la historia como un mal rey. No sabemos si en realidad fue tan mal rey, pero estaba quebrado. Y como quebrado, va a intentar subir los impuestos. Y eso va a generar una rebelión desde el norte que finalmente va a implicar que lo van a obligar a firmar un documento en 1215 que se llama la Carta Magna. Y la Carta Magna es básicamente la lista de las garantías individuales de las personas en defensa contra el Estado. Es lo que nosotros tenemos una constitución que tiene en el capítulo 19 las garantías individuales, pero los ingleses no tienen constitución. Lo único que tienen es precisamente la Carta Magna que se firmó en 1215 y que sigue vigente hasta hoy día, porque los ingleses no piensan en corto, como lo hacen los franceses, que es nuestra herencia, que una constitución tiene que durar para los próximos 40 años. No, ellos consideran que las personas civilizadas no cambian las constituciones. Y por lo tanto, ellos tienen la Carta Magna firmada en 1215, que es un documento esencial, es una plana. Y básicamente lo que dice ese documento es que nadie puede ser, en el fondo, tomado prisionero o despojado de sus bienes sin un juicio previo, que nadie, ni siquiera el rey, está por sobre la ley. Eso básicamente es lo que plantea esta Carta Magna. O sea, muy temprano, el Reino Unido, que en ese entonces no era el Reino Unido, era Inglaterra, el Reino Unido, un concepto que va a venir después, le plantea un freno al Estado. Tiene esa actitud de resquemor con respecto al poder del Estado.
Ese va a ser el primer paso. El segundo paso va a estar posteriormente a la guerra civil, que la guerra civil es un componente entre, podríamos decir, la parte política, por una parte, sí, parlamento contra rey, el parlamento va a subir y en el fondo le van a limitar nuevamente al rey, pero también la guerra civil es un proceso de guerra religiosa que había gatillado desde el momento en que Enrique VIII rompe con la iglesia y que Isabel I establece la iglesia de Inglaterra. Pero la guerra civil va a iniciar, de hecho, con el momento en que Carlos I cambia a los obispos en Escocia. Se produce la guerra a los obispos y de la guerra a los obispos después la guerra civil. O sea, es una combinación. Política y religión siempre han estado unidas. Y finalmente, pasado la guerra civil, va a suceder que va a venir Oliver Cromwell, que se va a nombrar Lord Protector, es un periodo donde no va a haber rey, se va a abolir la monarquía, no hay monarquía, y luego a la muerte de Oliver Cromwell va a venir la restauración con Carlos II, hijo de Carlos I, que resultó muerto durante la Revolución. Hasta ahí todo bien, pero a la muerte de Carlos II, su hermano James era católico y va a gobernar, y va a tener un hijo hombre, y en ese momento se va a producir la famosa Revolución Gloriosa. Y la Revolución Gloriosa lo que hace es sacar al rey católico, que era el verdadero rey, traer a la hija del rey, que estaba casada con un príncipe protestante, para que vean que tiene el componente religioso, en el fondo Guillermo, duque de Orange, y los ponen, pero además declara el Bill of Rights, estos derechos, la idea de la tolerancia, ojo, la tolerancia religiosa para todos menos para los católicos. En Inglaterra el catolicismo va a estar prohibido desde Isabel I y hasta 1829. Pero precisamente esta idea de la libertad va a ser algo que se va a ensalzar como parte del relato. Y además hay que entender que en teoría política van a surgir estas dos visiones. Una visión, de esto también vamos a hablar la próxima semana, porque precisamente vamos a desarrollar el otro lado. Por una parte, tenemos básicamente la política moderna se sustenta en el racionalismo. El racionalismo lo que cree es que la razón humana crea la realidad. Cuando René Descartes dice pienso, luego existo, lo que está planteando es que la razón humana es la que crea la realidad. Y cuando la razón humana es la que crea la realidad, el hombre está primero y Dios pasa a estar segundo. Y por lo tanto, todo se ordena en términos del hombre. Entonces, la política moderna tiene como característica la soberanía popular. Y dentro de las visiones de la soberanía popular, es decir, el hombre es el soberano que elige un gobierno, la idea de las elecciones, la idea de la democracia, van a surgir dos visiones. Una visión que va a primar en Inglaterra, que es la visión de John Locke. Y John Locke lo que va a plantear es que antes del pacto, en el estado de naturaleza, el hombre era libre, era bueno y tenía derechos que son anteriores al pacto. Y esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Y esos derechos hay que protegerlos. Y en el fondo, para eso se establece un Estado que debe ser pequeño. Y debe ser pequeño porque si el Estado fuese grande, podría pasar a llevar los derechos. Y por lo tanto, la visión de Locke es que el individuo es más importante que el Estado y que la libertad es más importante que la igualdad. En cambio, la visión de Jean-Jacques Rousseau va a plantear que el hombre es libre en el estado de naturaleza, pero que de alguna manera el hombre era nómade, era libre, era bueno, pero de pronto el hombre se sedentarizó y comenzó a acumular. Y Rousseau dice que la propiedad es el origen de todos los males, porque genera la desigualdad. Y para devolver la bondad perdida, hay que hacer elecciones y elegir un Estado muy grande, porque solo el Estado puede devolver la bondad perdida, solo el Estado puede redistribuir, porque el problema es un problema de propiedad y un problema de igualdad. Entonces, básicamente vamos a tener dos visiones. En la visión francesa, el Estado es más importante que el individuo y la igualdad es más importante que la libertad. Y en la visión británica, y que vamos a ver que esto se va a extrapolar hasta Estados Unidos, porque de hecho va a inspirar la independencia americana, el individuo es más importante que el Estado y la libertad es más importante que la igualdad. Entonces, estas ideas van a llevar a cambios. Por una parte, Rousseau va a llevar a la Revolución Francesa y por otra parte, Locke va a llevar a la independencia americana. Pero la Revolución Francesa va a hacer que los ingleses miren el contraste. Esta caricatura dice muchas cosas. Esta caricatura es de 1793 y se llama El contraste, tal y cual. Los ingleses hicieron crecer el Canal de la Mancha. ¿Para qué? Para diferenciarse de los franceses. No quieren ser franceses.
Porque la libertad británica significa religión, moralidad, lealtad, obediencia a las leyes, independencia personal y seguridad, justicia, herencia, protección, propiedad, industria nacional, prosperidad y felicidad. Eso es lo que significa. En cambio, la libertad, la consigna de la Revolución Francesa era igualdad, libertad y fraternidad. La libertad francesa es ateísmo, perjuria, rebelión, traición, anarquía, asesinato, igualdad, digamos, la locura igualitaria, básicamente, crueldad, injusticia, traición, ingratitud, hambruna nacional, privación y ruina, miseria. O sea, básicamente va a haber un contraste importante. Y después de definir que los ingleses no quieren ser como los franceses y que quieren de alguna manera mostrar esta diferencia, va a iniciar la revolución industrial con mucha fuerza en el Reino Unido, va a comenzar la transformación digamos, del paisaje, la interconexión, la aplicación del vapor a la industria, a los transportes, va a achicar el mundo, va a crear el mundo moderno, va a generar la sociedad de consumo, va a transformar primero el Reino Unido y después la revolución va a avanzar en el continente. Pero sí, el Reino Unido va a llevar la delantera y el Reino Unido también va a llevar la delantera en los procesos. O sea, la revolución industrial va a transformar el mundo, va a crear la sociedad de consumo, va a crear también el tiempo libre. Nunca nadie tuvo tiempo libre antes. Es más, la revolución industrial no va a poder lidiar con todo y se van a generar los colaterales no deseados, y esos colaterales no deseados, lo que llamamos cuestión social. Va a haber tensión social y luego va a haber legislación que va a establecer tiempo libre. Nunca nadie en la historia tuvo tiempo libre, nunca nadie en la historia tuvo vacaciones pagadas por nadie, nunca nadie en la historia tuvo pensiones pagadas por nadie. Eso no existió en ninguna parte, nunca jamás. Entonces, la revolución industrial va a generar este cambio, va a generar el tiempo libre, va a generar los movimientos sociales que van a reclamar, en el fondo, horas de trabajo, horas de descanso y horas de recreación, tiempo libre. Tiempo libre que antes nunca existió, tiempo libre con dinero va a surgir la clase media. Entonces, efectivamente, el Reino Unido va a tener la delantera en la revolución industrial toda la primera mitad del siglo XIX, llegando al punto máximo en 1851, donde organiza la Gran Exposición Universal. En la segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra va a empezar a tener competidores, y esos competidores van a ser precisamente Alemania, que se va a ver unificado en 1870, 71 de hecho, y Estados Unidos, que va a iniciar una industrialización muy fuerte, pero que va a tener un paréntesis por la guerra de secesión, que se pelea entre 1860 y 1865. Entonces, de 1865 en adelante, Estados Unidos va a arremeter con gran fuerza en la revolución industrial. Y ahí es donde el Reino Unido, que sabe que ya no es el que produce más, porque Alemania produce más, de hecho, para comienzo del siglo XX, más que el Reino Unido, pero Estados Unidos, para comienzo del siglo XX, produce más que Alemania y que el Reino Unido juntos. Y entonces el Reino Unido va a exacerbar el colonialismo. ¿Para qué? Para poder mostrar que sigue siendo poderoso. Y además, para ganar, a pesar de no ser el más competitivo, debido a que tiene colonias, en el fondo, y que tiene mercados, materias primas aseguradas y mercados asegurados. Y básicamente esa competencia industrial en Europa, con Alemania en particular, va a llevar al mundo y a Europa a la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente la Primera Guerra Mundial va a ser una hecatombe, los problemas de la Primera Guerra Mundial no van a quedar resueltos después de la guerra, el Tratado de Versalles va a ser un tratado bastante insensato, los intereses coloniales del Reino Unido van a generar, y de Francia van a generar los problemas, podríamos decir, del Medio Oriente, pero se van a generar problemas en todo lo que eran las colonias anteriores y en Europa en particular el castigo insensato sobre Alemania va a terminar haciendo que cualquier micro le sirviera y que básicamente Hitler ascendiera al poder y que llevara al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Así que en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido va a tener que enfrentar a Hitler finalmente solo, porque Francia va a caer muy temprano, para en el fondo el año 40 cae primero Dinamarca, Noruega y posteriormente los Países Bajos y Francia, y el Reino Unido queda resistiendo solo y va a lograr en el fondo resistir hasta que entra finalmente Estados Unidos en el año 41. Así que podríamos decir que Churchill va a ganar la guerra, es cierto,
Churchill gana la guerra, pero Churchill no gana y pierde la paz. Una vez que, en el fondo, el año 45 termina la Segunda Guerra Mundial, van a ganar los laboristas. Clemens Attlee, laborista y muy socialista, va a ganar, le va a ganar a Churchill. Churchill había ganado la guerra, ¿cómo puede ser que haya perdido en las urnas el año 45? Pero básicamente las guerras generan pleno empleo y el terror de las personas era perder ese pleno empleo y por lo tanto van a decidir votar por los laboristas. Y precisamente Clemens Attlee va a iniciar la creación del estado de bienestar, de acompañar a los ciudadanos de la cuna a la tumba, va a trabajar con Lord Beveridge y va a crear, en el fondo, este informe Beveridge, que va a crear, por una parte, el sistema de pensiones y el sistema de salud, que es lo que estamos viendo hoy día, en el fondo que está colapsando básicamente con toda la situación que tenemos hoy. Pero efectivamente no solo va a iniciar la construcción del estado de bienestar, sino que era muy complejo hacer todas las reformas que tenían que hacer con un Reino Unido que estaba absolutamente en el suelo, destruido después de todos los bombardeos, no había dinero y por lo tanto van a conseguir un préstamo que lo va a conseguir Keynes, que en ese minuto era un economista, de hecho de la Universidad de Cambridge, que se había convertido literalmente en gurú. Él va a ir a Estados Unidos a conseguir un prepréstamo carísimo, que lo van a terminar de pagar hace pocos años atrás, pero con ese dinero van a poder comenzar a trabajar la reconstrucción y también, en el fondo, van a poder montar todo este estado de bienestar. Posteriormente a eso, los americanos van a ofrecer en el fondo, el plan Marshall, que va a ayudar obviamente a la reconstrucción. Pero la influencia de Keynes, que era lo que primaba, hay que comprender que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero, todos, incluso el Reino Unido, que era el bastión de la libertad, se va a tornar en el país más socialista después de la Unión Soviética. En el fondo, Keynes lo que planteaba es que era necesario, sobre todo después de la crisis del año 29, que el Estado controlara la economía, la idea de controlar los precios, de que el Estado tenía que poseer todas las, en el fondo, áreas estratégicas de producción. Y el gobierno de Clemens Attlee va a estatizar todo. Va a estatizar el carbón, va a estatizar los transportes, va a estatizar la banca. Y básicamente lo que podríamos decir es que durante el gobierno de Clemens Attlee se va a crear un país donde la vida entera de las personas era completamente de base estatal. Las personas vivían en casas estatales, porque la reconstrucción va a ser casa, pero les va a entregar casa a las personas que no son de título y propiedad, digamos, privadas, sino que son casas del Estado de usufructo de las personas. Entonces, vivían en casa estatal, con gas estatal, con luz estatal, con autos estatales, con en el fondo transporte estatal, con trabajo estatal. La vida completa era una vida en base a estatal. Aquí esta caricatura genial, Sir Clemens, con una espada que se llama nacionalización y pinchando el último conejo que quedaba, en el fondo, que se llama propiedad privada. Y mientras tanto aquí se produce lo que se llama la descolonización, porque uno de los efectos de la Segunda Guerra Mundial es que va a iniciarse la descolonización, primero va a ser la India el año 47 y posteriormente va a ser el Imperio Británico completo. ¿Ya? Entonces, mientras todo esto sucedía, el que había liberado la mitad de Europa, Stalin, se había quedado literalmente con la mitad de Europa. Y Churchill, que no había ganado la guerra y que en el fondo no lo podía creer, se dedicó a hacer conferencias y en Fulham va a hacer su famoso discurso de que se ha instalado sobre Europa una cortina de hierro. Entonces, Britania, este Empire of the Seas, que había sido el imperio británico, termina por morir. Así que precisamente son periodos complejos para el Reino Unido. Pero además estamos en el marco de la Guerra Fría, en el marco de la Guerra Fría, donde el equilibrio del terror ya se va a alcanzar en la década del 50, cuando Stalin también consigue la bomba atómica. Esto va a generar un terror importante en Europa, que va a empezar a organizarse, lo vimos un poco la semana pasada, pero básicamente con el Capitán América protegiendo, va a venir primero la idea de Robert Schuman de crear este concepto de Europa. El año 57 se va a crear el Tratado de Roma, que va a formar lo que va a ser, en el fondo, este concepto que va a ir constituyéndose hasta llegar a ser la Unión Europea. Entonces, este concepto de unir, y es más, esto que había nacido desde Alemania y desde Francia, y que desde el comienzo de Gaulle estuvo en la idea de incorporar a Harold Macmillan en ese momento, que era el primer ministro del Reino Unido, y que siempre estuvo que entro, que no entro, y que finalmente decidió no entrar. Pero finalmente el año 73 va a ser el gobierno de
el que finalmente va a entrar a Europa. Así que el Reino Unido, el año 73, va a pasar a ser parte de Europa. Y precisamente la década de los 70 va a ser una década tremenda, una década de crisis, que se va a complicar aún más por la crisis del petróleo. Y para todos los países, el gran drama va a ser la inflación. Todos los países de todas partes del mundo tenían este gran problema, este flagelo que era la inflación, que además no la entendían, no entendían lo que era la inflación y no sabían cómo combatirla, porque básicamente la inflación, que muy posteriormente va a ser Milton Friedman el que va a plantear que la inflación se debe a la cantidad de dinero circulante que está en la economía y por lo tanto hay que controlar ese dinero circulante. Entonces, cuando los precios subían, y generalmente los bancos centrales estaban, como dicen hoy día, democratizados, porque ese es el término que usan hoy día, pero eran en el fondo, la manejaban los gobiernos, cuando faltaba el dinero emitían más dinero para poder pagar las cosas y eso generaba más inflación. Entonces, la inflación va a ser el gran drama de todos, de Estados Unidos, el gobierno de Jimmy Carter va a hacer aguas absolutamente por la inflación y los gobiernos británicos van a hacer aguas por la inflación, por los problemas en el fondo, principalmente también lo que se llama stagflation, ya que era inflación y de alguna manera también esto que se denomina en el fondo con desempleo y eso genera este estancamiento. Pero no solo eso, el Reino Unido, debido a los gobiernos laboristas anteriores, había permitido que los sindicatos ganasen un gran poder. El Reino Unido tenía más sindicatos que ningún otro país de Europa. O sea, realmente llegaba a ser absolutamente insensato. Y los sindicatos tenían un poder tan grande que podían paralizar al país en forma continua y permanente. Y eso es lo que va a empezar a pasar en la década del 70 y ver en escalada. Y finalmente va a ser en el gobierno de Callaghan, que era laborista, que finalmente los sindicatos, como pueden ver aquí en esta caricatura, le van a pasar por encima, que van a detener la producción completa, van a detener al país completamente, y se va a producir precisamente el año 78 lo que se denomina The Winter of Discontent. Todos van a parar los sepultureros, van a parar los basureros. Es más, esto va a ser una crisis total y absoluta. Y frente a esta situación, la prensa y la desesperación de las personas que no podían salir ni de sus casas por la cantidad de basura que había, van a empezar a preguntar qué opina el primer ministro de la crisis. Y cuando le preguntan a Callaghan qué opina de la crisis, él va a contestar la siguiente frase, que va a convertirse en el titular de The Sun: Crisis. What crisis? Era evidente, estaba ahí ya. Y evidentemente que esto va a llevar a tocar fondo, va a hacer caer finalmente el gobierno de Callaghan, y en ese minuto el Partido Conservador no tenía nadie particularmente, y estaba la figura de Margaret Thatcher, que finalmente la van a terminar apoyando sin tener muchas esperanzas en la situación, porque la situación era bastante compleja, pero ni siquiera, es importante, a Margaret Thatcher no la querían ni los conservadores. Y efectivamente, la campaña era que el laborismo no funciona. Y el año 79, debido a esta situación, va a terminar siendo electa Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. La primera mujer, año 79. El voto femenino se había logrado en Inglaterra parcial el año 18 y total el año 28. Y esta era la primera mujer. Pero además ella va a tener que combatir el tema de la inflación, ella cree en el liberalismo económico, ella cree en la libertad política y la libertad económica tienen que estar unidas, y por lo tanto va a aplicar una serie de medidas que van a ser bastante impopulares porque van a producir recesión, y evidentemente que eso va a generar desempleo también, obviamente, va a suceder el año 82 que Galtieri invade las Islas Malvinas, ella va a reaccionar como jamás los argentinos habrían imaginado y va a ganar la guerra de las Malvinas, y después de esto se va a convertir, de hecho el The Sun va a convertirse absolutamente en el diario que la va a apoyar de ahí en adelante, va a ser totalmente thatcherista, podríamos decir. Entonces, una vez que gana la guerra de las Malvinas, llama, y esto es interesante para Johnson, lo que vamos a hablar después, llama a elecciones anticipadas. Y con la guerra de las Malvinas ganada, ella va a conseguir, en el fondo, que el espíritu británico, que había perdido la noción de imperio, sienta que the empire strikes back, y que de alguna manera le van a dar el apoyo, y con ese gran apoyo ella va a hacer, en el fondo va a entrar en su segundo término, pero con grandes mayorías, con lo que va a arremeter contra el estado de bienestar. Entonces el estado de bienestar, tal y cual aquí como la reina de corazones, que le corten la cabeza porque está desfinanciado, porque los estados de bienestar funcionan cuando las personas tienen muchos hijos y hay mucha gente joven
que puede mantener a los pasivos, que son menos. Pero cuando las personas no tienen hijos y son menos los activos que tienen que mantener a la gente que ahora vive más, que son muchos, eso es imposible. Entonces, va a arremeter contra el estado de bienestar y por otro lado va a iniciar todo lo que va a ser el capitalismo popular, lo que va a hacer en el fondo las privatizaciones. Una cosa que hay que decir es que Margaret Thatcher va a hacer esto después de lo que se hace aquí en Chile, por lo tanto ella va a copiar muchas cosas de las que se habían hecho aquí, ya sabía cuál era lo que iba a suceder. Pero además ella va a ir más allá en las privatizaciones, va a vender las casas estatales con títulos de propiedad para las personas. Y eso va a generar que Margaret Thatcher va a ser también apolítica. Ella era una mujer de clase media, hija de un almacenero, que va a lograr cambiar toda la política. Y los que eran antes votantes de Labour van a pasar a ser simpatizantes de Margaret Thatcher. Y eso va a ser lo que los laboristas van a odiar más que todo. Ella va a admirar a Hayek, esta idea de la libertad económica, que de alguna manera las personas tienen que tener sus manos, tiene que depender de ellos su futuro. El Estado puede ayudar en forma subsidiaria, pero no podemos ser dependientes del Estado, porque si somos dependientes del Estado, como decía Hayek, eso es camino a la servidumbre. Eso es una forma larga de totalitarismo, pero es un totalitarismo de todas maneras. Entonces, ella va a iniciar estas transformaciones en un momento en que además el año 80 va a ser electo Ronald Reagan y esta idea de la libertad económica que los dos van a abrazar se va a combinar también con la idea de la libertad política, ¿ya? Y precisamente van a convertirse en la dupleta de hierro, que obviamente también con la elección de Gorbachev, finalmente el año 89 se produce este contraste que lo vimos la semana pasada entre, de alguna manera, estos dos mundos, el mundo que aplica la libertad económica y el mundo que sigue con la planificación central, un mundo que de alguna manera empieza a generarse este contraste y el muro de Berlín y posteriormente la Unión Soviética literalmente caen porque quiebran. Y con la caída del muro de Berlín se va a ampliar Europa. Entonces, evidentemente va a iniciarse la unificación europea, pero también el crecimiento de Europa. Se va a unificar Europa, se va a incorporar todos estos países europeos que antes se hablaba digamos, por razones históricas, pero no digamos, por la razón principalmente de la Guerra Fría, de Europa del Este. Es un término que hoy día ya no se usa, hoy día es Europa, todo es Europa. Y básicamente esta unión va a fortalecerse ya con una Alemania unificada, y va a pasar a tener las reglas básicamente de Alemania. Y Europa, que se había creado, va a comenzar a tener esa actitud continental, es decir, a burocratizarse. Va a empezar a crear todos los organismos, en el fondo el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, ¿ya? En fin, todas las instituciones burocráticas. Una de las cosas interesantes de plantear cuando yo hablé de la historia hacia atrás es que durante la era victoriana, en un momento la reina Victoria le pregunta a su primer ministro, que en ese entonces era Benjamin Disraeli, le pregunta, le dice, Benjamin, ¿qué es esto de la burocracia? Y Benjamin Disraeli le contesta una frase brillante y le dice, mi reina, la burocracia es algo muy francés. Y evidentemente que Europa va a comenzar a burocratizarse. Y esto va a hacer que precisamente en el gobierno de Margaret Thatcher inicie esta idea de considerarse el extraño dentro de Europa. Y precisamente Margaret Thatcher, que era la única mujer en la política, eran todos hombres, va a comenzar a golpear la mesa y va a decir, yo simplemente pido que me devuelvan mi dinero. Y en las comisiones, cuando se hablaba de Europa, va a plantearse por qué yo tengo que pagar una cuota para mantener a los agricultores franceses que son ineficientes. Si son ineficientes, que quiebren, pero yo no voy a financiarlos a ellos. Y Margaret Thatcher va a lograr que el Reino Unido tenga ciertas condiciones especiales dentro de la Unión Europea. Precisamente no pagaba esas cuotas y no pagaba otras cosas, igual pagaba una cuota grande, pero pagaba menos que el resto de los países, porque ella no estaba dispuesta precisamente a financiar a todos aquellos que eran ineficientes, a generar estas desvirtuaciones dentro del mercado. El mercado tiene que funcionar solo, los que son eficientes y lo hacen bien pueden seguir, y los que no son ineficientes y lo hacen mal tienen que quebrar, así de simple. Entonces, es en este minuto cuando ella habla de estas cosas, cuando aparece Boris Johnson nuevamente en el escenario, o vuelvo a la historia anterior. Él escribía y trabajaba para la Unión Europea y escribe este artículo del plan Delors,
que lo que él planteaba era que de alguna manera quería ir generando toda una idea de gobernar Europa, de crear en el fondo, de mermar la soberanía, algo que ya lo planteaba en el fondo Margaret Thatcher y que temía esta situación. Y entonces la propia Margaret Thatcher, cuando lee este artículo, va a plantear que Boris Johnson es su periodista favorito. ¿Ya? Entonces, evidentemente que Johnson va a beber del thatcherismo, sin lugar a dudas, y por otro lado, el thatcherismo se va a ver beneficiado de la pluma y el periodismo de Boris Johnson. Entonces, esto va a aparecer, aquí está el Sunday Telegraph con el artículo de Boris Johnson, que evidentemente va a causar de alguna manera o a fortalecer esta idea de esta pérdida de soberanía dentro de Europa. Margaret Thatcher va a entrar en un problema en un momento en que ella quiere, de alguna manera, lo que ella busca es un flat tax, un impuesto parejo, municipal, donde todas las personas, independientes de sus ingresos, paguen proporcionalmente. O sea, el que gana poco tiene un porcentaje y ese porcentaje de lo que gana es poco, pero los que ganan mucho también pagan el mismo porcentaje de lo que es mucho. Pero este impuesto que se llama el poll tax va a ser inmensamente impopular, por lo que ella finalmente va a terminar cayendo. Así que ella va a entregarle el gobierno a John Major, ella va a renunciar, porque de alguna manera su propio gabinete se va en contra y ella finalmente decide renunciar. Y después de las elecciones va a ganar, van a ganar los laboristas, precisamente el The Mirror estaba feliz, por fin, ¿ya? Y esperaban que se volvieran a los cambios, que echaran atrás la política de la Thatcher, pero precisamente vamos a ver que Tony Blair no va a hacer eso. ¿Ya? Tony Blair va a mantener la política de la Thatcher, porque hay algo importante. La Thatcher va a cambiar al Partido Conservador, sin lugar a dudas, pero la Thatcher va a cambiar más aún al Partido Laborista. El Thatcherismo va a ser algo que va a cruzar toda la política del Reino Unido de aquí en adelante. Y básicamente Tony Blair va a estar bailando al ritmo de la Thatcher. No va a volver atrás, no va a volver a restablecer el estado de bienestar, ni va a volver a estatizar, sino que va a mantener el liberalismo económico. Lo mismo va a hacer Gordon Brown, que precisamente va a gobernar entre el 2007 y el 2010, y aquí la vemos con la Thatcher. Y aquí, precisamente, en este periodo, vamos a tener a Boris Johnson como asistente del, digamos, de editor del Telegraph entre el 94 y el 99, y posteriormente va a pasar a ser director de un periódico súper importante del mundo conservador, que es el Spectator, que obviamente esto le va a dar una posición digamos, importante. Y como director del Spectator, ya teniendo un puesto importante, va a desarrollar esta personalidad que él tenía, extrovertida, y va a participar de un montón de programas de realities. ¿Ya? Aquí está en I Got the News for You, aquí está en Top Gear, porque además le gustan mucho los autos y por lo tanto va a aparecer. Este carácter mediático va a empezar a desarrollarse y obviamente que esto le va a permitir poder buscar en el fondo una plataforma para presentarse como Member of Parliament el año 2001 y va a ser electo por, en el fondo, por Henley, por la zona de Henley, que está aquí. ¿Ya? Entonces, en este periodo ya va a entrar en la política, pero además va a comenzar a escribir libros, ya va a escribir aquí Friends, Voters and Countrymen, ya va a escribir Lend Me Your Ears, y después de esto que se refería a su experiencia dentro de la política, el año 2004, de hecho, va a publicar hasta una novela, 72 Virgin. Y luego va a incursionar, va a escribir en el fondo sobre Churchill, diciendo que es uno de los políticos que él más admira, y va a escribir The Churchill Factor, ¿ya? En el fondo cómo un hombre hizo la historia, y luego va a escribir sobre el mundo clásico, esto que a él le gustaba desde la universidad, sobre, en el fondo, Roma va a escribir primero. Y luego va a escribir de otras cosas nada que ver, ¿ya? O sea, va a escribir un libro que además tiene todo este humor, toda esta chispa que evidentemente el personaje tiene, va a escribir I've Got Views for You, ¿ya? Y que evidentemente aquí hace un análisis político, y luego va a escribir también, en el fondo, sobre algo más simple de, digamos, la idea de una vida rápida, en el fondo, y siempre con ese humor que va a ser una de las características. Y luego va a escribir sobre Londres, ¿ya? Entonces va a hablar de la vida en Londres y se va a presentar, y eso va a ser una de las cosas importantes que lo va a hacer ver después como una figura potencial para Londres, no todavía, pero como él se va a presentar como un Londoner. En este periodo, que ya es, podríamos decir, las cámaras están sobre él, van a empezar a aparecer los escándalos.
Lo primero que va a aparecer es que el año 2004 se va a revelar que tenía un romance con una periodista, en el fondo una columnista del Spectator, que era Petronella Wyatt, y este romance que llevaba años va a terminar con 2 hijos. Y por lo tanto, esto que va a estallar en la prensa va a causar muchos memes, ¿ya? Y aquí él dice, pueden hablar de algo que no sea mi vida privada, pero esto que va a estar en toda la prensa, principalmente amarilla, en las primeras planas, porque era un escándalo sabroso, incluso va a llevar a una obra en el West End que se llama Who's the Daddy, y ahí que evidentemente estaba inspirado en este escándalo de Boris Johnson y de estos romances y de estas acusaciones de paternidad. Entonces, va a seguir escalando en el Partido Conservador, va a llegar a ser vicepresidente, va a ser reelecto el año 2005 también nuevamente por Handley como Member of Parliament, pero con más votos, ahora es más popular, más conocido. Pero el año 2005, en el fondo, de alguna manera, van a elegir dentro del Partido Conservador a David Cameron, que acuérdense que habían sido compañeros de curso, y Cameron lo pone a Johnson como, en el fondo, como ministro a la sombra de todo lo que era educación superior. ¿Ya? Siempre en la política británica, la oposición generalmente genera un gabinete paralelo que de alguna manera fiscaliza a los ministros y que eso es lo que se denomina el gabinete a la sombra. Entonces él va a estar en educación universitaria. ¿Ya? Y aquí de alguna manera va a terminar separándose de la que había sido su primera mujer y en el fondo después se divorcia y se va a casar nuevamente, no con la periodista del escándalo, sino que se va a casar con Marina Wheeler el año 93. ¿Ya? Y con ella va a tener varios hijos, Lara, Letiz, Milo, Cassia, ¿ya? Y Fyodor Apolo, miren el nombre que le pone, acuérdense que él es un amante del mundo griego. Así que aquí están Lara, Milo, Cassie y Fyodor, que van a ser los hijos que van a tener, digamos, en este periodo. Aquí, como miembro del Partido Conservador, va a tomar líneas más liberales dentro del partido, va a apoyar todo lo que es la agenda de género y todos los derechos de LGBT, en el fondo, dentro del Parlamento, va a aparecer haciendo campaña para el reconocimiento de género, pero además va a tomar algunas posturas, de hecho, él va a apoyar el año 2003 al gobierno, en el momento en que el gobierno decide invadir Irak, ya que el gobierno de Blair va a ayudar en eso. Él incluso va a visitar Bagdad, a las tropas ocupadas, pero después de hacer estas acciones, de hecho, él va a ser parte del impeachment que van a tratar de un amago que no se hace, al final van a tratar de hacer un impeachment contra Tony Blair, acusándolo de, en el fondo, altos crímenes, en el fondo, por la guerra. O sea, él que había apoyado la guerra, después se va a dar vuelta de carnero y va a hacer algo distinto. Y él va a describir ya el año 2006 que la guerra, en el fondo, de la invasión, había sido una desaventura, digamos, una desaventura y un colosal error. Y nuevamente va a aparecer la prensa mostrándole ahora nuevamente o suponiendo romance. Va a aparecer esta rubia, dice tal y cual, la rubia que hizo caer nuevamente en la tentación a Boris. ¿Ya? Esta era Anna Fasekerle, ¿ya? Que era una periodista que se suponía que tenían un romance y que además van a suponer que tenía varios romances anteriores. Aquí está la primera mujer, el romance que tuvo entre medio, de fondo empieza a aparecer en relación a su nueva mujer y esta situación, la periodista tenía 29 años y obviamente que esto va a ser muy sabroso, principalmente para la prensa amarilla. El Sun estaba absolutamente feliz. Y aquí vemos cómo se ríen las caricaturas, o sea, dice, es tu hijo, pruébalo, eran todos absolutamente iguales. O sea, la cantidad de hijos aparte del matrimonio que se suponía que tenía Boris Johnson no era menor. Y por esa razón, por el escándalo, finalmente lo van a terminar despidiendo el año 2005 del Spectator. Y ahí es donde él se va a dedicar a hacer documentales para la BBC, y va a hacer este documental que se llama Dream of Rome, ¿ya? Que va a hablar sobre Roma, y después va a hacer otro documental que es después de Roma, ¿ya? Un poco del todo el mundo románico y el periodo medieval, o sea, en el fondo, cultura occidental. ¿Ya? Se va a dedicar principalmente a eso. ¿Ya? Y precisamente le va a proponer, en el fondo, le van a proponer la posibilidad, lo van a proponer dentro del Partido Conservador para que vaya, en el fondo, como candidato para ser alcalde de Londres, compitiendo con el que era compañero de colegio, ¿se acuerdan que yo se los mostré? Nick Boles. ¿Ya? Entonces, efectivamente, Cameron lo va a apoyar,
Así que aquí va a ir con el apoyo de Cameron, que lo va a finalmente a catapultar como la figura para ir por la alcaldía digamos, de Londres. ¿Ya? Así que va finalmente a anunciar su candidatura y va a dimitir como diputado. ¿Ya? Así que va a ser elegido alcalde de Londres. Bowes va a quedar fuera porque no fue apoyado, finalmente va en vez de Bowes, ¿ya? Y va a ser electo alcalde el año 2008 y va a derrotar en el fondo a Ken Livingstone, que había sido el anterior alcalde. Y justamente cuando asume, va a venir la crisis financiera, un momento complicado que va a terminar con la quiebra de Lehman Brothers y con una desestabilización importante del euro y una complicación no menor de la eurozona que evidentemente va a mostrar que Margaret Thatcher tenía razón. Porque en el momento en que se creó el euro, Margaret Thatcher dijo que por ningún motivo ella iba a entrar en la unión, en el fondo, de moneda. Y muchos dijeron que era una vieja loca. Y precisamente en el momento en que se produce la crisis del 2008, el Reino Unido tuvo mucha más flexibilidad para poder actuar y poder, en el fondo, mejorar la situación financiera en relación a la crisis que se produce con el euro. Y de alguna forma esto le va a dar la razón, después de varios años, a Margaret Thatcher. Y evidentemente que vemos que la situación de la crisis del euro va a complicar al concepto de Europa. Europa, en el fondo, Alemania necesita Europa. Habíamos visto que Alemania era un gigante y que básicamente Europa siempre ha luchado por mantenerla tranquila, pero Alemania necesita Europa porque sin Europa, básicamente el marco sería una moneda tremendamente no competitiva y por lo tanto todos estos socios que son de medio pelo, podríamos decir, ayudan a Alemania a poder tener la posición y a poder estar en el mundo, porque Alemania es muy grande para Europa, sí, pero es muy pequeña para el mundo. Entonces, precisamente estas desestabilizaciones van a poner, digamos, sobre la mesa el peligro de la posibilidad de que Europa pudiese desaparecer para Alemania. Y así vamos a tener que Cameron va a lograr, en el fondo, va a llegar también, en el fondo, a 10 Downing Street. Nuevamente los conservadores estaban a cargo. El The Sun, que siempre fue thatcherista, va a hablar de Our Only Hope. Y el Daily Mirror, que es más bien Labour, va a decir Prime Minister, ¿really? O sea, la gran pregunta. Y obviamente ahí estaba Mrs. Thatcher detrás. La verdad es que la Thatcher había cambiado la política completa. O sea, los Thatcher Sons estaban todos ahí bailando al ritmo. El thatcherismo había llegado para quedarse. Entonces, como vimos, el año 2008, el año de la crisis, va a asumir como alcalde de Londres, va a hacer todo su plan para mejorar en el fondo la ciudad de Londres. De hecho, va a ser reelecto posteriormente el 2012 como alcalde de Londres. Entonces, el concepto era obvio. London is great. London es fantástica. Y es más, su objetivo era convertir a Londres en la capital de Europa. Y de alguna manera lo va a hacer. ¿Ya? Y vamos a ver que tenía 9 puntos para mejorar, a convertir a Londres en una gran ciudad. Y evidentemente dentro de esto era también aumentar la policía. Y por lo tanto aquí va a aparecer él, el que le encantaban las cosas mediáticas, haciendo en el fondo las campañas para no beber alcohol en los transportes públicos, con el fortalecimiento de las policías, él viajando en el transporte público, mostrándose como un ciudadano más, inaugurando los nuevos buses de 2 pisos, que va a comprar toda una flota nueva, y él va a aparecer en estos buses fotografiándose, y va a aparecer en los distintos lugares emblemáticos de la ciudad, va a generar todo el sistema, él siempre andaba en bicicleta, pero se le va a ocurrir entonces aumentar el sistema de transporte, enlazar el sistema de transporte con estas bicicletas, que van a ir apoyadas por el Banco Santander y Barclays, como pueden ver aquí, y él mismo va a aparecer inaugurando estos sistemas de arriendo de bicicleta por toda la ciudad de Londres. ¿Ya? Y obviamente va a mostrarse frente a la prensa, incluso va a invitar a Arnold Schwarzenegger, que en ese minuto era alcalde, ¿no es cierto?, en Los Ángeles, a probar el transporte y a compartir. Va a inaugurar también un teleférico que sobre el Támesis, en la zona donde está la Arena O2, y precisamente va a conseguir aquí la plata a través de Emirates, creo que es el que lo apoya, y hace ahí está la Arena 2, este teleférico que permite cruzar el Támesis. Y ahí están las azafatas de Emirates, que eran los, en el fondo, auspiciadores, va a conseguir la idea de que haya auspiciadores
para, en el fondo, hacer varias de estas obras que probablemente no tenían de otro modo financiamiento. Va a ir también por una campaña para limpiar, y aquí va a aparecer mojado, como pueden ver, y obviamente que eso también va a hacer que lo muestre como un hombre arremangado de mangas, que está precisamente trabajando en forma constante por mejorar la ciudad de Londres. Y obviamente aparecía como una persona muy cercana al primer ministro, estamos hablando el primer ministro, el alcalde de Londres, evidentemente, le va a tocar unas protestas que van a haber, en el fondo unas riots, que él no estaba en ese momento en la ciudad y va a llegar precisamente con un escobillón a combatir estas riots que habían quebrado, y obviamente que en el Reino Unido el orden público es algo muy importante, así como en Francia, lo vamos a ver la próxima semana, las revoluciones son algo común y los franceses están acostumbrados, los ingleses no les gusta el desorden y siempre rápidamente la mano dura para poner de alguna manera el orden rápidamente. Se presentaba como este hombre de Londres, sobrevolando Londres, supervisando las construcciones, y va a estar fascinado cuando es reelecto y se organizan los Juegos Olímpicos. Nada mejor para él que tener todas las cámaras del mundo sobre sus ojos. Y ahí va a hacer esta idea de colgarse por la London Eye y va a quedar estancado. Pero ahí va a estar inaugurando los Juegos Olímpicos del 2012. ¿Ya? Y finalmente, bueno, obviamente que esto era una Boris Fever para todas partes, él va a terminar anunciando de que no va a ir como candidato, se va a retirar, porque de alguna manera, y eso va a permitir que el que era el ministro de Transporte finalmente se convierta en el alcalde de Londres. Y va a ir nuevamente por, digamos, como MP, esta vez por la circunscripción de Uxbridge y South Ruislip, de Londres, obviamente que Londres era algo lógico para él, así que va a volver a ser miembro del Parlamento. Y justamente aquí es donde se produce la vuelta, en el fondo, de David Cameron, que estaba la idea del posible Brexit, y él dice, voy a poner como parte de su campaña hacer el referéndum. Y obviamente que la pregunta estaba sobre la mesa de to be or not to be European, era una gran pregunta, y la pregunta era si should we stay or should we go, así como The Clash, ¿ya? Pero la verdad es que él hace todas estas preguntas, acepta como campaña pedir el referéndum, y luego decide hacer campaña en el fondo para quedarse, la cosa más rara. O sea, si él cantaba Should we stay or should we go, Cameron siempre fue bastante más fome, podríamos decir, Johnson va a tomar la guitarra eléctrica y lo va a cantar al modo de Clash, Should we stay or should we go, definitivamente. Y esto obviamente que va a crear una tensión, había sido el hombre cercano a Cameron, y obviamente que Johnson siempre se sintió que él era más inteligente, acuérdense que eran compañeros de curso, así que aquí hay una dinámica de conocerse desde mucho tiempo. Y obviamente que Johnson se va a colgar de todo lo contrario a Europa, y principalmente esta idea del special status que había conseguido la Margaret Thatcher, y aquí va a aparecer todo lo que va a ser el UKIP, o más bien Nigel Farage, que va a plantear que el special status en realidad es un estatus de servidumbre. La figura de Nigel Farage va a aparecer en la escena británica, y que evidentemente aquí dentro de los euroscépticos va a aparecer también Boris Johnson, y este Independence Party, que era el UKIP, va a aparecer en el fondo desde los 90, va a tornarse cada vez más vociferante en este periodo. Y van a aparecer, estas son las piezas del UKIP, que es bien interesante analizarlas. Dice, no te puedes distraer, porque de tu distracción, 29 millones de búlgaros y rumanos están detrás de tu trabajo. No solo eso, esta es la política de la Unión Europea en trabajo. La Unión Europea establece cuántas horas tú puedes trabajar, y tú no puedes trabajar más y no puedes trabajar menos de lo que Europa te establece. O sea, si Europa establece que tú tienes que trabajar tantas horas, y aunque tú quieras avanzar para el día siguiente, porque un día te quieres ir más temprano, no lo puedes hacer. Ya, es más, a nosotros nos tocó, yo que hago muchos tours en el Reino Unido, nos tocó una vez en Escocia que el chofer dice, no puedo seguir manejando, estábamos a 20 kilómetros del hotel. No pudo. Y nos tuvimos que quedar en Fort Williams, y tuvo que venir un chofer que venía de Manchester para manejar nuestro bus 20 kilómetros, y el chofer se fue detrás. Y eso todo es la política europea.
Entonces, evidentemente que habían resquemores de muchas personas que se sentían un poco abusadas en este sentido. A ver, si yo quiero trabajar más y quiero trabajar horas extras, problema mío, ¿ya? Pero Europa no lo deja. Entonces, la campaña del UKIP apuntaba principalmente a quién realmente gobernaba el país y que efectivamente Europa era el que estaba detrás. Es más, tenía algunas piezas que deben haber causado más de alguna risa, ¿ya? Entonces, esta pieza, por ejemplo, tiene que, imagínense la gigantografía paseando por los buses de Londres, evidentemente tiene que haber causado más de alguna risa. Pero también esta, si en el fondo tu día, que vas en transporte público, es lo que financia a todos estos burócratas que no sirven para nada. Y precisamente la idea del descontrol en las fronteras. En un momento en que precisamente en Alemania, Angela Merkel llamaba a recibir frente a la crisis, digamos, sobre el momento en que el Estado Islámico presiona también en el marco de la guerra de Siria, presiona sobre Siria y empiezan a aparecer, justamente se produce una crisis migratoria. Es más, David Cameron había ganado en parte, vuelto a ser primer ministro, prometiendo controlar la migración. Y en el momento en que Angela Merkel le exige que aumente las cuotas, va a hacer que falte con su palabra. Y justamente el Brexit se vota en un momento en que se produce una crisis migratoria. Y el que estaba detrás de la campaña del Brexit era precisamente Boris Johnson. Voten salir. O sea, él va a aparecer como esta gran figura que promete de alguna manera recuperar la independencia, que nosotros le mandamos, en el fondo, 350 millones de libras a, en el fondo, Europa, y que nos podemos ahorrar esa plata, lo que decía la Margaret Thatcher, yo quiero mi plata de vuelta, y ahí va a aparecer en los camiones, en el fondo, de volvamos a tener el control, volvamos a ser dueños de nuestra plata, de nuestra economía, de nuestras fronteras, de nuestra seguridad, de nuestros impuestos. ¿Ya? Y esto lo va a hacer a su modo mediático, en los buses, manejando autos, apareciendo entre la gente, y evidentemente esto se suma con lo que va a ser Nigel Farage, y evidentemente vamos a ver que la situación en el fondo va a complicarse cada vez más. Entonces, este increíble Hulk, como lo planteaban, ¿no es cierto? Y obviamente que va a causar la furia de Cameron. Va a tener todas las portadas, nuevamente, todos los lentes estaban fascinados con él. Y el The Sun, que siempre fue thatcherista, y la Thatcher era anti-europea en ese sentido, fue convirtiéndose en euroescéptica en el tiempo. Y Boris Johnson estaba tomando un poco esa carta. Y obviamente, over to you, Britain, por ti, Great Britain. ¿Ya? Y aquí la vemos haciendo campaña con su mujer, y obviamente cuando viene el Brexit, el Sun va a titular así, Independence Day. Y aquí vemos que el Brexit ganó por nada, 51.9, 48.1, y miren las portadas. Aquí vemos The Empire Strikes Back. El pobre Cameron no lo podía creer. El Spectator puso una mariposa, ¿ya? Y obviamente miren el The Sun, Believe in Britain. Y aquí vemos todas las portadas, no quedó nada. Y evidentemente el Brexicuted, ¿ya? Era precisamente Boris Johnson. Aquí va a aparecer el análisis de David Woodhart, que va a hablar de las dos Britanias, de esta Britania que dividida, donde están los anywheres, esas personas cosmopolitas que viven en las ciudades grandes y que votaron Remain, y esos somewhere, esas personas que viven en ciudades pequeñas, pueblos pequeños y que nunca salen no viajan, viven ahí y viven igual, hacen el tiempo hacia atrás, y que básicamente representan a este mundo que se sentía tremendamente pasado a llevar con las políticas europeas. Piensen en los pescadores de Aberdeen, que salían a pescar y ahora dependían de las cuotas europeas cuánto podían pescar. ¿Desde cuándo alguien me dice cuánto yo tengo que pescar? Ya, ese tipo de cosas que evidentemente se van a manifestar en el Brexit. El pobre David Cameron va a tener que renunciar, no le va a quedar más, y van a iniciarse los gritos europeos de salida. Ya, el Brexit alentaba a otros mucho a poder pensar en una salida. El más feliz, que estaba haciendo su unión euroasiática, era precisamente Putin. ¿Ya? Y Boris Johnson en un comienzo se retira, dice que tiene razones personales, y en el fondo quedó el Brexit, ganó el Brexit, y Boris Johnson desapareció al comienzo. Nigel Farage dijo que había salvado su país y que ahora quería recuperar su vida, y se fue también. ¿Ya? Y aquí vemos precisamente cómo lo van a criticar,
siendo de alguna manera el cobarde que creó este desastre y que después dejó el barco ahí. Y van a aparecer las manifestaciones contrarias al Brexit, va a comenzar esta idea de la posibilidad de un nuevo referéndum, pero los ingleses son hombres de palabra y ya habían ganado, ¿cómo vamos a hacer otro referéndum? Y las caricaturas dicen, bueno, por fin somos libres, bueno, y ahora ¿quién vamos a culpar de nuestros problemas? Comenzaron los problemas también respecto a Escocia, que son problemas que están vigentes todavía. Escocia había hecho un referéndum de quedarse en el Reino Unido precisamente por pertenecer a Europa, y ahora que se salían de Europa, bueno, la pregunta me salgo yo también. ¿Y qué pasó con Irlanda del Norte? Todo esto comenzó a generar problemas. Nadie quiso quedarse a cargo y la pobre Theresa May, que además tenía diabetes, tuvo que hacerse cargo. Yo siempre pienso que tenía diabetes y que debe haber tenido el azúcar para arriba y para abajo, porque ella había hecho campaña por permanecer en Europa. Y le tocó ser primera ministra y tener que trabajar para el Brexit. O sea, eso sí que es difícil. ¿Ya? Y precisamente muchos dijeron, estamos listos, llegó otra dama de hierro, hicieron las comparaciones con Margaret Thatcher y dijeron, aquí estamos listos, pero la verdad es que no tenía comparación. La pobre Angela Merkel estaba tremendamente complicada porque en ese minuto Europa estaba bastante débil, las posibilidades de que Francia terminara saliendo también, si ganaba el Frente Nacional, eran bastante amplias, y ella de alguna manera les planteaba, dice, bueno, si ustedes quieren salir, no pueden querer que salgan todas las obligaciones y quedarse con todos los privilegios. Pero la verdad es que el barco se estaba hundiendo. Y se estaba hundiendo y ella estaba totalmente desesperada por tratar de salvar. ¿Ya? Y precisamente el 29 de marzo del 17, el gobierno va a activar el artículo 50, ¿ya? Que obviamente iniciaba este proceso. Y aquí vamos a ver que en abril, o sea, ellos activan esto pensando con una Europa débil, pero en abril es electo Macron. Y Macron lo que hace es afirmar Europa porque se convierte en el salvador de Europa. Esta portada es genial del Economist porque aparece caminando sobre las aguas, cual Salvador, cual Cristo. Y estas patitas que están aquí son las patitas de Theresa May, que usaba esos zapatos de, digamos, de animal print, bajito, con taquito, y que evidentemente ella había logrado activar el Brexit en una posición, podríamos decir, bastante aventajada, pero en el momento de la elección de Macron se fue literalmente de bruces, y eso además permitió que Merkel pudiese ser electa, lo que afirmó Europa, y ahí quedó la pobre tratando de ver qué hacía ahora. Entonces, cuando le preguntaron, eso fue genial, ¿qué es el Brexit? Y ella dijo, contestó, tal y cual, ella contestó eso. Brexit means Brexit. Eso es lo que contestó. Dicen, what means Brexit? Brexit means Brexit. Eso es lo que dijo. Y mientras tanto trataba de definir qué sería el Brexit, cómo se podría hacer, ya cómo le puedo preguntar, a quién le puedo preguntar, la pobre. La verdad es que lo pasó bastante mal. El problema de Escocia, el problema de Irlanda, de la frontera, estaban vigentes. Los irlandeses rápidamente hicieron manifestaciones que no querían frontera y además comenzaron rápidamente el llamado Brexodus. Muchas empresas comenzaron a salir, mucho dinero en el fondo en negocio comenzaron a irse, y esto que había logrado hacer Boris Johnson de convertir a Londres en la capital de Europa se veía complicado. Eso fue el momento en que cayó también la libra, que se devaluaron las casas en el momento en que se podía comprar. Igual las casas de Londres son siempre caras, pero habían bajado muchísimo en relación a lo, digamos, de siempre. Y obviamente que esto ya, solo anunciarlo, afectaba digamos, las expectativas, la incertidumbre, generaba estos problemas. Y evidentemente que las manifestaciones por tratar de revertir esta situación eran importantes. En enero del año 18, digamos, un testeo planteó de que si se hubiese hecho un nuevo referéndum, habría ganado quedarse. Y mientras tanto, la pobre Theresa May tenía que entrar en la cueva con Juana de Arco, tratando de negociar como fuera esta situación que era inmensamente complicada. Así que aquí Theresa May va a tratar de buscarse amigos, acercarse a Europa, buscar amigos, y de hecho aquí Trump le dice, no es mi problema, es tu problema, pero nadie sabía muy bien cómo de alguna forma podían seguir este camino. Y ahí va a aparecer nuevamente Boris Johnson, lo va a llamar para que fuera en el fondo ministro dentro del gabinete de los negocios primero del Commonwealth y después lo va a hacer ministro de Relaciones Exteriores. Así que ahí va a aparecer nuevamente Boris Johnson y aquí está el secretario of State de Foreign Affairs,
¿ya? Y obviamente lleno de besos, como la prensa se reía de él, ¿ya? Y ella tratando de buscar, aquí está este La La Land, donde comienza a aparecer nuevamente la figura, comienza a aparecer también a nivel internacional, un poco tratando de afirmar el Commonwealth, porque si ahora iba a haber Brexit, no iba a haber en el fondo acuerdos económicos con Europa, la mayoría de los productos británicos iban a Europa y por lo tanto había que buscar nuevos mercados, el Commonwealth resultaba ser una cosa atractiva y esa va a ser la labor de Boris Johnson de intentar firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales en forma directa con el plan B, de alguna manera, para tratar de causar el menor daño posible económico para el momento en que el Brexit se vaya realmente ejecutando. Incluso aquí va a visitar las Islas Vírgenes después de que pasa el huracán Irma, como lo podemos ver, se va a tratar de acercar a Estados Unidos y mientras tanto la pobre Theresa May presentaba sus acuerdos, aquí con el grillete bien puesto, tratando de pensar la salida del Brexit, ya buscando en el fondo un nuevo acuerdo y efectivamente cayéndose uno y otro, pasándolo realmente pésimo. Y ahí se va a filtrar esta foto donde van a aparecer en el fondo el papá de Boris Johnson en un pub, Boris en un pub, como pueden ver tomando, y Nigel Farage. Y efectivamente aquí parecía que estaban haciendo un plan, o sea, a ver cómo es la cosa, está ahí con el gobierno contra, cuál es la cosa, porque Nigel Farage nunca fue parte del gobierno. Entonces aparece aquí con el segundo plan del Brexit y aquí Macron diciéndole, bueno, pero aquí está tu cuenta que me tienes que pagar. Así que la situación era tremenda y ella amenaza en el fondo de Europa de si no hacen lo que yo digo, voy a traer a Boris Johnson y Boris Johnson evidentemente era lo que Europa no quería. Y en eso va a aparecer fuertemente también en la escena la figura de Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn es literalmente bueno, es un laborista, pero no es un laborista común. Básicamente, en el último tiempo, las izquierdas se han radicalizado nuevamente, perdieron ese temor de decirse abiertamente de izquierda dura, que se había logrado después de la caída del muro de Berlín, donde ser comunista era inmensamente impopular, se licuó esa situación y precisamente hace pocos años atrás comenzaron a tomar nuevamente valentía y Jeremy Corbyn, aunque es un laborista, es un comunista. Y evidentemente él va a comenzar a atacar al gobierno y a perfilarse como una figura dentro del Partido Laborista. Ella va a tratar de conseguir más tiempo, va a seguir negociando y ahí lo vamos a tener tanto ella como Macron teniendo problemas ella por el Brexit, Macron por los chalecos amarillos, toda solución que encontraba la hacía pegarse literalmente contra la muralla y evidentemente el Brexit la estaba destruyendo. Y en ese minuto aparece con mucha fuerza Nigel Farage, que ahora ya no se llama UKIP, el partido, sino que se rotula el partido como Brexit Party. Y precisamente la idea era activar el Brexit antes de las elecciones europeas, pero no fue así, por lo tanto el Reino Unido fue a las elecciones europeas y el Brexit Party se presentó como parte de las elecciones para el Congreso Europeo. Nigel Farage había hecho su carrera como miembro del Parlamento Europeo y dentro del Parlamento Europeo atacó constantemente a Europa, o sea, fue como los ratones que se meten adentro y eso es lo que hizo. Y precisamente en estas elecciones del Parlamento Europeo, el partido más votado en el Parlamento, los que consiguieron más sillones en el Parlamento, fueron precisamente el partido del Brexit. Así que fue esta acción del Brexit Party y de Nigel Farage el que terminó de alguna manera ahogando literalmente a la pobre Theresa May, que ya no le quedaba nada que hacer y que quedó aquí, podríamos decir, entre las posibilidades de Boris Johnson ya aparecía perfilándose por los laboristas y aparece con la estrella roja porque es un comunista, Jeremy Corbyn directamente. Así que no quedó más, la pobre llorando, no sé si vieron esas imágenes cuando tuvo que decir, lloró en la cámara que se retiraba. Así que ahí quedó y evidentemente todos, habían varios que corrían por esta carrera, dentro de esta carrera habían varios de los compañeritos de curso de Boris Johnson, yo dije que es parte de esta idea política, probablemente cuando ella se retiró, en el fondo May, cayó en mayo, en el fondo terminó cayendo la pobre Theresa May, y ahí estaban los candidatos, evidentemente Michael Gove era el compañero de curso, y precisamente varios querían
y aquí aparece en el fondo los planes, digamos, de Boris Johnson, empieza a perfilarse. Boris Johnson lo único que quería siempre quiso ser primer ministro, podríamos decir, tal vez cuando ganó el Brexit se asustó, estaba dentro de sus problemas personales con todos sus enredos, pero evidentemente aquí me encanta esta portada, Alice in the Brexit Land, ¿ya? Que evidentemente convertía el partido de Nigel Farage en el partido mayor. Y Boris Johnson fue de alguna manera perfilándose poco a poco hasta que finalmente terminó haciéndose lo que era lógico y natural, terminando de primer ministro. Así que llegó por fin a 10 Downing Street. Evidentemente que, bueno, el culto a su personalidad era algo importante, lo encontraban, aquí vemos los sondeos, que lo encontraban un líder, tal vez no lo encontraban en muchos aspectos tan capaz, pero su personalidad era precisamente lo más importante, su cercanía con la gente, ¿ya? Y obviamente que él va a seguir usando las portadas, el 2018 después de todo esto se va a separar de su mujer, rápidamente van a aparecer nuevos romances en las portadas, así que todas las mañanas las personas normales que tomaban el metro sacaban los distintos periódicos y se encontraban en la primera plana con los romances de Boris Johnson, con lo que se decía de estos romances, y comienza a aparecer esta nueva rubia en la vida de, digamos, de Boris, Carrie. ¿Ya? Y comienza a aparecer ahora que se lo vio con Carrie, y esto llena toda la prensa, y así que toda la gente estaba totalmente pendiente en el fondo, de su relación con Carrie. Y aquí está, en el fondo, mostrando ya la foto que están juntos, y ya no va a tener problema de que aparezca ella dentro de esta mujer, de todas las mujeres que había tenido. Así que se tomó una cerveza y dice, ya, listo, ya superé, prueba superada, estoy como primer ministro, tengo de alguna manera ahora resuelto mi vida privada, y aquí ven por favor The Sun, Johnson, ¿ya? Johnson va a ser en el fondo ahora el MP. Y aquí cuando se convierte ya finalmente en Prime Minister, miren por favor aquí, To Insanity and Beyond, ¿ya? Y aquí unos van a decir el peor de todo, Sunshine, ¿ya? El Hulk infantil, como lo llaman algunos, pero sin duda fue portada para todos. O sea, todos van a, de alguna manera, a plantear, en el fondo, que el Reino Unido estaba en una encrucijada. Ya en este minuto, ¿quién podía sacarlos de esta situación? Ya estaba todo jugado, y por lo tanto, poder activar finalmente el Brexit era algo inmensamente importante. Así que aquí trabajando, miren por favor aquí cómo lo ponen, como un payaso, ya yo soy su primer ministro, los cables absolutamente sueltos, como plantean algunos, y aquí las distintas fotos que comienzan a aparecer, y obviamente que empieza a lidiar con las posibilidades. Con el acuerdo, voy a llegar a un acuerdo, tengo todas estas cosas que mover y tengo la posibilidad de salir, y él dice, voy a salir igual, y voy a salir aunque no tenga acuerdo, que evidentemente eso parecía algo terrible. Evidentemente que sin acuerdo los costos económicos parecían ser un gran problema, pero evidentemente él amenazaba, como la ola de Okusai, como lo vemos aquí, a la Unión Europea a salir sí o sí. ¿Ya? Obviamente que aquí había un problema con el Parlamento, de hecho va a ser una jugarreta no menor, va a terminar incluso, podríamos decir, prohibiendo que el Parlamento, en el fondo raptando al Parlamento, eso es lo que va a terminar literalmente haciendo, engañando de alguna manera a la reina en ese minuto, ¿ya? Y aquí vemos en el fondo que eso va a ser un tema no menor, lo van a llamar el gran suspendedor de alguna manera, el que suspendió al Parlamento, no les permitió volver cuando tenían que volver para que no votaran en contra de lo que él quería. O sea, se raptaron al Parlamento. Eso fue lo primero que va a hacer. Y estaba dispuesto al no deal, fuera como fuera. Pero la Corte Suprema dijo que lo que había hecho no lo podía hacer. Así que efectivamente dijo que esto era ilegal, y obviamente van a establecer que no podían tener un Brexit sin acuerdo en ese minuto. Después lo va a hacer de alguna manera, va a seguir con este tema en forma constante. Entonces, efectivamente, va a tener esta lucha por intentar lograr el Brexit. Las negociaciones con Irlanda, aquí está con Leo Varadkar, que van a ser no menor, principalmente van a lograr solucionar el problema irlandés, eso es cierto, van a lograr
darle una cierta solución, pero el Brexit seguía siendo una maleta bastante pesada. Aquí lo muestran como el guasón negociando con Batman, que obviamente es Angela Merkel, y Robin, que es Emmanuel Macron. Y como cual vaquero, ¿no es cierto?, de tú a tú con Europa. Evidentemente que aquí va a negociar con Macron, va a tratar de buscar, y como quien juega los dados, va a tratar de buscar una salida. Aquí está en su reunión de gabinete, va a llamar a Dominic Cummings, que había sido uno de los gestores y creadores de la idea del Brexit, a ser parte del gobierno. La película del Brexit, ahí está los distintos personajes. Michael Gove, que era el compañero de, digamos, de universidad de él, también era parte de esto, y lo va a llamar en el fondo al gabinete. Entonces aquí vamos a ver cómo precisamente el año 2019 esta situación, y en esto va a aparecer Jeremy Corbyn como, digamos, como en el camino, como quien quiere representar, de hecho, a los laboristas. Entonces, de hecho, va a acercarse mucho a Estados Unidos, se van a reír bastante de esta relación, los van a llamar literalmente como Tweedledum in Tweedledumber, ¿ya? Así que los van a representar, y a la reina como la reina de corazones, como parte de dos caras de la misma moneda, básicamente, ¿ya? Digamos, de esta situación, o sea, como estos dos cavernícolas que gritaban arriba uno con el otro, ¿ya? Entonces, va a seguir las negociaciones con Europa y ahí va a tener que pedir básicamente más tiempo, ¿ya? Y se acordó una fecha que se aplazó finalmente hasta el 31 de enero para la salida del Reino Unido. Entonces, no va a conseguir el primer apoyo del Parlamento, la prensa se va a reír de sus propuestas, lo van a mencionar como el traje del emperador directamente, y aquí lo vemos cómo se va golpeando, pero tenía otros planes, ¿ya? Así que en ese minuto, cuando ve que todo va mal, y que precisamente Jeremy Corbyn es la carta que lo va a enfrentar, decide llamar a elecciones anticipadas. Era una carta que podía jugar, una carta peligrosa, sin lugar a dudas, pero él tenía claro que Jeremy Corbyn era el mejor candidato que le podían poner al frente, que el voto no iba a ser necesariamente, todos los votos iban a ser por él, pero los votos iban a llegar por él igual, porque mucha gente iba a votar contra Jeremy Corbyn y eso le podía favorecer. Y así fue. Precisamente Jeremy Corbyn, si los laboristas hubiesen llevado a alguien más templado y no a un comunista, las elecciones podrían haber sido distintas. Pero Jeremy Corbyn es literalmente un comunista, muy amigo de varios del Frente Amplio aquí que se quedan hasta en su casa, en Londres, con un discurso setentero, pero de la Guerra Fría y de contrario a la propiedad de un nivel que uno dice, perdón, pero esto puede sonar aquí en Chile, pero en el Reino Unido esto no iba a cuajar. Así que precisamente en esa jugada, Boris Johnson consiguió mayoría, la mayoría que necesitaba para poder hacer los cambios que necesitaba. Y teniendo mayoría en el Congreso, podía hacer ya lo que quisiera. Así que tal y cual, Gotcha, ahora sí iba a ser el Brexecutor, ¿ya? Este león británico que iba a gritar otra vez. Así que aquí voy a hacer lo que quiera y precisamente vamos a ver cómo cambia el mapa electoral que le va a permitir finalmente llevar a cabo el Brexit. Así que él dice que la fecha era el 31 de enero del 20, digamos, del 2020, ¿ya? Y aquí lo vemos que golpeando con toda la fuerza, perdón, a Europa, el día digamos, de la libertad, de la independencia, de la democracia, ¿ya? Y en el fondo también esta idea de no desafiar a la gente, así que puso la fecha del Brexit y comenzó a trabajar un poco para eso. Así que esta pequeña isla ahora parecía estar lista, todo iba perfecto, y vemos aquí que incluso se habló y se hicieron poleras en el fondo de la independencia cuando llegó el coronavirus. Así que el coronavirus vino de alguna manera a templar todas las situaciones. Esto a poco tiempo va a anunciar, de hecho en marzo, él va a anunciar que está contagiado de COVID,
¿ya? Y que se va a recluir en su casa, así que efectivamente va a aparecer de los primeros mandatarios contagiados por coronavirus. Luego va a hacer toda la campaña sobre el cuidado del lavado de manos, de uso de mascarillas, sin obligarlo en el fondo, pero evidentemente una recomendación y de distancia social. Va a echar a andar y va a tener bastantes problemas con el sistema, porque el sistema inglés es totalmente unificado y ya para ese entonces se había demostrado que los países que tenían doble sistema, sistema privado y sistema estatal, que lograban hacer y en el fondo enganchar los dos sistemas, como era el caso de Singapur, como habían tenido mucho mejor acción que los propios sistemas estatales completos. ¿Ya? Y entonces va a tener que llamar a lockdown, cosa que no les gusta, en el fondo cuarentenas totales, lo que no les va a gustar a los ingleses nunca les han gustado que los encierren, ¿ya? Y precisamente eso va a llevar a una serie de protestas, ¿ya? De frente a esta tiranía, la resistencia, y como pueden ver aquí, precisamente no a las cuarentenas y muchos no usando mascarilla, esto es tiranía. Hay una genial, esta me encanta. Si nosotros perdemos los pubs, perdemos el alma de Inglaterra. Ya no queremos más, y obviamente que va a haber toda una campaña anti-mascarilla. Aquí están en Trafalgar Square haciendo campaña, y él de hecho va a empezar a anunciar, aprovechando el Brexit que se había ya anunciado en el marco de estas situaciones, va a anunciar, lo primero que va a anunciar es que va a aumentar el ejército. ¿Ya? Algo que por cuotas europeas no lo podía hacer, y él va a decir que Inglaterra va a aumentar su contingente, va a aumentar no solo su contingente, sino que su gasto en militar. ¿Ya? Así que anuncia este incremento, que es la primera muestra de esta independencia. ¿Ya? Y comienza la carrera por la vacuna, y que evidentemente Inglaterra también es parte de esa carrera. Él va a aparecer mediáticamente como parte de, digamos, de esa carrera. Pero junto con el desarrollo de la vacuna de Oxford, el Reino Unido, debido al Brexit, va a aprovecharse digamos, de estas cláusulas que habían gatillado en enero del 2020 para saltarse los pasos de la Unión Europea y ser el primer país en permitir y en aprobar la vacuna de Pfizer. Así que siendo ni siquiera la vacuna de ellos, sino que la vacuna de Pfizer, ellos lo van a aprobar primero y van a ser el primer país que empieza a vacunarse, que evidentemente va a causar y le va a dar un espaldarazo positivo a la situación del Brexit. Pero el ánimo va a quedar bastante abajo, porque se va a desarrollar, en el fondo, el nivel de contagio del Reino Unido va a llevar a que el pobre Boris Johnson no pueda cumplir su palabra de no más lockdown. Y aquí aparece tal y cual keep calm and carry on, esta idea de manténgase calmo, tuvo que volver a cerrar porque los contagios eran muchos, apareció esta cepa, y en eso estamos, o sea, precisamente en eso estamos. Se espera que, de hecho cerró la frontera, y se espera que pase esta ola, pero en este minuto están precisamente en una crisis, así que hay que ver qué es lo que va a pasar. Así que, ¿cómo va a salir Boris Johnson? Probablemente el COVID le va a causar varios problemas, y gran parte de lo que podría haber hecho, como muchos otros mandatarios en el mundo, se van a ver bastante complicados precisamente a causa de la pandemia. Bueno, de él se ha escrito harto, hay harta biografía, precisamente porque es un personaje sabroso, que tiene esa vida personal, esa vida extrovertida, ¿ya? Que evidentemente lo pone en la primera plana para muchos. Pero además están sus propios libros, que también es bien interesante para conocer al personaje, este doble personaje, un intelectual, con muy buena pluma, hay que decirlo, escribe muy bien. Y eso, pero además, así como escribe bien, habla bien, y no solo habla bien, sino que habla en fácil y es muy cercano, y eso es lo que lo convierte, a pesar de que mucha gente no le tenga buena, en un personaje para el nivel de votación bastante querido. Vamos a ver qué va a pasar con Boris. No está fácil para el Reino Unido, ojalá se abran las fronteras, mi esperanza es poder estar por allá, ojalá el segundo semestre del próximo año, ojalá que la situación mejore para ellos y para todos, para que en el fondo podamos saber cómo va a continuar esta historia. ¿Ya? Aquí también aparecen varios, en el fondo, análisis de perfiles de personajes en el poder. La próxima semana vamos a ver el más joven de nuestros gobernantes europeos, y nos vamos a ir a la historia de Francia. Este es el primer gobernante, digamos, post
generación del 68. Y vamos a hablar de Francia, de sus revoluciones, algo que también le va a tocar al pobre, yo lo llamo Baby Bombón Macron. Así que la próxima semana nos vemos con